Hola, muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente a cada uno. Que la paz de Dios repose en cada hogar de sus hijos. En este micro que tan maravillosamente estamos desarrollando y que nos habla de maravillosos personajes bíblicos en los que podemos enriquecer nuestras vidas, que ha sido denominado hombres como tú y yo. Que podamos ver que cada uno de nosotros también puede alcanzar a servir al Señor, cada uno con el don, la gracia, la virtud que Dios le ha dado para llevar adelante esa función, pero siguiendo los pasos de estas personas tan maravillosas que encontramos en la palabra de Dios. Hoy me toca hablarles de Timoteo. Timoteo, un jovencito. Y qué bueno es que vamos a tener ahora algo distinto a otros personajes que hemos estado viendo. Hablamos primero de quién fue Timoteo. Timoteo nació en Listra, que es allí una ciudad en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía, en el siglo I. No se sabe con exactitud la fecha de su nacimiento, posiblemente el año 51. Encontramos que él fue hijo único, su padre era griego y su madre era judía. Su abuela Loida como su madre Eunice son aquellos que le transmiten la fe cristiana y que le enseñan todas estas cosas para que él pueda aprender acerca de Dios. Encontramos esto en el libro de 2 Timoteo, el capítulo 1, el versículo 5, que nos dice así la palabra de Dios, si usted me acompaña. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto lo habla Pablo, reconociendo que fue su abuela como su madre quienes le transmitieron esta fe cristiana. También nos está hablando de que él fue criado con justamente la influencia judía y bajo esa educación, como nos habla en el libro de 2 Timoteo, el capítulo 3, el versículo 15, que nos dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora bien, yo quiero primero presentarles muy brevemente en qué contexto histórico se encuentra Timoteo, porque él nace, él crece, él comienza su ministerio y él muere dentro de este mismo contexto histórico. Y ese contexto es en plena expansión de la iglesia primitiva, pero expansión por la persecución que ésta sufría. Justamente el tiempo más crudo y más duro de esta persecución era bajo el César Nerón, una persona totalmente diabólica que odiaba a los cristianos, los perseguía por todo su imperio. Cuando los atrapaba, los metía en calabozos y les daba muerte. Y era tal el odio que Nerón tenía para con los cristianos, que inclusive tomaba a los cristianos y los prendía a fuego vivo, usándolos como antorcha para iluminar el famoso Coliseo, en donde los gladiadores se debatían a duelo para ver quién sobrevivía. Así fue de atroz este tiempo en el que Timoteo nace, crece y desarrolla su ministerio y aún muere. Y esto es importante porque a veces nosotros creemos que solo en tiempos de bonanza, en tiempos de crecimiento, en tiempos de paz, en tiempos donde todo a nuestro alrededor es favorable, es donde nosotros podemos desarrollar
un ministerio para Dios y servirle a Él. Sin embargo, podemos ver que aún en circunstancias muy difíciles es donde Dios se toma de estos hombres, personas de fe que creen en Dios y le creen a Dios y llevan adelante la misión que Dios tiene para con sus vidas. ¿Cómo se inicia el ministerio de Timoteo? Pablo y Bernabé van a predicar a la ciudad de Listra, que está justamente en el Asia Menor y es parte de lo que hoy representa Turquía. Y allí ellos predican con gran denuedo, con gran unción del Espíritu Santo, y la gracia de Dios impacta a todas esas personas que oían. También una persona que estaba totalmente entumecida, endurecido en todo su cuerpo, es liberado y sanado por parte de los apóstoles, tanto Pablo como Bernabé, y así la gente comenzó a ver en estos dos hombres como que eran dioses. Creyeron que los dioses los habían venido a visitar. Y en esa creencia fueron y pidieron a los sacerdotes de Júpiter, estamos hablando que estaban en tierras en donde no conocían la palabra de Dios, para que estos sacerdotes sacrificaran un toro en honor a estas dos divinidades que habían descendido a la tierra a estar en medio de ellos. Cuando Pablo ve semejante revuelo y confusión en la gente, rasga sus vestiduras para mostrarle que ellos eran tan humanos como los demás, simplemente eran servidores de un Dios vivo, real, y el poder que se manifestaba en ellos era el poder del Espíritu Santo a través de la obra de Dios. La gente, al ver que eran hombres como ellos, que tenían la misma naturaleza de ellos, cambiaron su postura de tratar de adorarlos como una divinidad a enfurecerse, tanto con Pablo como Bernabé. Y fue tal la furia que desataron contra ellos que apedrearon y con palos golpearon a los servidores de Cristo, dejándolos casi moribundos. Es allí donde Loida y Eunice, abuela y madre de Timoteo, recogen a estos varones de Dios, los llevan a su casa y allí los curan y los mantienen hasta que estos recuperan su físico, cuando se recuperan de todas sus dolencias, y allí comparten las cosas de Dios. Ellas habían creído en ese Dios que Pablo y Bernabé predicó. Allí fue el primer encuentro que tiene el apóstol Pablo, que es el mentor, el tutor espiritual de Timoteo, con este jovencito, que era muy niño, un adolescente. Luego de eso, después de 7 años, en el segundo viaje del apóstol Pablo a ese lugar, a Listra, es donde para nuevamente en la casa de Eunice y de Loida, donde vive Timoteo. Timoteo fue criado y enseñado en las Sagradas Escrituras, como lo vimos al principio, por su abuela y su madre. Su padre aparentemente los abandona, no se sabe los por qué. Se cree que Timoteo es hijo único, y así es como él crece conociendo las Sagradas Escrituras. Siendo hijo de griego, pero también de judío, él entra en lo que es el cristianismo. En el segundo viaje y en esa parada de Pablo en la casa de ellos es donde Pablo puede ver a este jovencito que con menos de 20 años ya era muy respetado dentro de la iglesia, por los ancianos de la misma, como también por toda la congregación. Allí es donde el apóstol Pablo ora
y unge a Timoteo y lo invita a ser su seguidor, a acompañarlo en los viajes misioneros. De esta manera es como comienza el ministerio de Timoteo. Timoteo, con menos de 20 años, acompaña en los viajes misioneros al apóstol Pablo, predicando y evangelizando en ciudades que no conocían a un Cristo y a un Cristo resucitado. También termina siendo representante del apóstol Pablo en las distintas iglesias que se iban fundando en todas las ciudades donde iban predicando y evangelizando. Y encontramos parte de eso en la palabra de Dios, en el libro de 1 Corintios, el capítulo 4, el versículo 17, como allí es enviado Timoteo como representante de Pablo en la iglesia de los Corintios. Y dice así su palabra: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Allí vemos cómo Timoteo va a las iglesias donde Pablo lo enviaba como representante del apóstol, llevando el evangelio, enseñando las escrituras, adoctrinando a las vidas, predicando el evangelio para el crecimiento de los creyentes en aquella iglesia. También lo podemos ver en la iglesia de Filipos, y esto lo encontramos en Filipenses, el capítulo 2, el versículo 19, que nos dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y más tarde se convierte este joven Timoteo en pastor, en obispo de la iglesia de Éfeso, también ubicada allí en Asia Menor, en lo que hoy corresponde a Turquía, la parte asiática de Turquía. Esto lo encontramos en el libro de 1 Timoteo, el capítulo 3, el capítulo 1, el versículo 3, que nos dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Allí el apóstol Pablo ve la necesidad de que Timoteo no solo vaya por un tiempo enseñando la palabra de Dios, adoctrinando, predicando y haciendo crecer en las cosas espirituales a los creyentes de las iglesias, como lo hizo en Corinto y en Filipos, sino que aquí en Éfeso había un trabajo mucho mayor, porque se estaban infiltrando doctrinas falsas que estaban confundiendo a los cristianos de aquel lugar. Y es por esto que Pablo le ruega que él se asiente en ese lugar y quede pastoreando esa iglesia. Y hasta el fin de su ministerio, él termina siendo pastor, obispo de la iglesia de Éfeso. Desde muy jovencito hasta una edad ya avanzada, él pastorea esa gran iglesia que fue pujante y creciente, aunque mucho trabajo le llevó. También se lo menciona a Timoteo junto a Pablo cuando éste escribió muchas de las cartas del Nuevo Testamento que hoy podemos tener y que nos enseñan a nosotros a crecer en la gracia de Dios, pero que en su momento sirvieron también para justamente adoctrinar, ayudar a crecer, infundir ánimo, aliento y valor a cada iglesia a la que ésta fue enviada. Y Timoteo estaba con Pablo cuando se escribieron la carta de 2 Corintios, cuando se escribió la carta a los Filipenses, cuando se escribió la carta o epístola, como usted prefiera llamarle, a los Colosenses,
cuando se escribieron las epístolas de Primera y Segunda Tesalonicenses, como también cuando se escribió la carta a Filemón. En todas ellas, Timoteo, junto a Pablo, allí acompañándolo y ayudándolo en toda la obra del Señor. ¿Cómo murió Timoteo? El vulgo arremetió contra él de manera muy violenta y con piedras, con palos, apedrearon y golpearon hasta tal punto que le quitaron la vida. Así se convirtió en un mártir en el año 96. Ahora bien, ¿qué rescatamos de este baluarte en la fe y de este gran servidor de Cristo? Lo primero que podemos rescatar es que todos aquellos que somos padres, no hay cosa más hermosa que instruir a nuestros hijos desde muy pequeños en las cosas del Señor, enseñándole la fe, enseñándole las escrituras de Dios, instruyéndolo en toda gracia y buena obra del Señor, así como lo hicieron Loida y Eunice. Fíjense cómo el trabajo silencioso que ellas hicieron prepararon a un verdadero servidor de Dios, un joven que desde muy pequeño sirvió al Señor y que dedicó su vida realmente al crecimiento de las iglesias, como a predicar y extender el Evangelio de Jesucristo en todo aquel tiempo. Una segunda cosa que podemos rescatar importante del ministerio de Timoteo es que se puede ser muy joven y vivir una vida en santidad, una vida capacitándose en las cosas de Dios, esperando el tiempo en el que Dios nos llame al ministerio. Lamentablemente hoy se vive de manera muy acelerada y los jóvenes a veces no tienen la paciencia de vivir una vida en santidad, creciendo en el conocimiento, en la gracia de Dios, instruyéndose en toda buena obra que nos enseña su palabra, esperando el tiempo y el momento tan maravilloso en el que Dios los llame para su servicio. Timoteo sí lo hizo, y fue justamente ese cambio el que pudo ver Pablo desde el primer viaje en donde conoció a Timoteo, que era un jovencito, un adolescente devoto del Señor, a ese segundo viaje cuando ya era un joven, ya casi de 20 años, pero que ya tenía una reputación ganada dentro de la iglesia. Ya reconocían su espiritualidad, ya reconocían cómo él crecía en las cosas de Dios, ya lo encontró mucho más maduro espiritualmente. Y todo es un trabajo en silencio que llevó por lo menos 7 años entre un viaje al otro, pero el tiempo llegó. Espera tu tiempo, pero espéralo en el Señor, dedicándote al Señor, viviendo en santidad, bajo la gracia de Dios, esperando que Él te llame al ministerio, porque no hay cosa más maravillosa que poder servir a Dios. Otra cosa más que podemos rescatar del ministerio de Timoteo es como nos dice la palabra: en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Él comenzó desde lo pequeño, desde lo poquito, a servir a Dios y a serle fiel a Dios. Y eso que empezó con algo chiquito fue creciendo, y Dios cada vez le fue añadiendo mayor gracia, mayor virtud, expandiendo su ministerio, su campo de acción, y todo su ministerio fue creciendo en todos los aspectos. Por lo tanto, él fue un enseñador de la palabra de Dios, un maestro. Él fue un adoctrinador que ayudó a crecer y a corregir aquellas cosas que estaban mal dentro de las doctrinas
que se daban en la iglesia. Él fue un evangelista que predicó y expandió el reino de los cielos. Él también fue un misionero que ayudó a levantar iglesias junto a Pablo y junto a otro grupo que iban llevando adelante esta labor. Y él terminó siendo pastor, pastoreando una grey y llevándola individualmente a cada vida de esa congregación de Éfeso a la gracia más maravillosa de Dios. Y una última cosa que quisiera rescatar de este ministerio tan maravilloso de Timoteo es que él sufrió verdaderamente todas las penalidades, las atrocidades de aquellos infieles que verdaderamente les disgustaba la verdad de la palabra de Dios, que no querían cambiar sus corazones ruines, sus corazones apartados del bien, sus corazones que estaban enganchados en todo pecado, en toda maldad de esta sociedad. Él sufrió justamente esos golpes, esos pedrazos que estas vidas le propinaron, dejándolo allí sin vida. Pero él también recibió de parte de Dios el galardón más maravilloso que puede tener todo siervo de Dios, y él fue convertido en mártir. Él murió por causa del Evangelio. Y nos habla la palabra de Dios en Apocalipsis que los mártires tendrán un mayor galardón que el resto. Por eso Dios coronó a este joven que desde muy pequeñito comenzó a crecer en las cosas de Dios y servir al Señor desde muy jovencito hasta sus últimos días, siendo siempre fiel a Dios, nunca apartándose y manteniéndose en la doctrina correcta de nuestro amado Dios. Dios le dio ese galardón maravilloso. Dios también tiene un galardón para ti. No digo que vayas a convertirte en mártir, pero tiene el galardón de darte un ministerio. Y como se titula justamente este bloque, hombres de Dios que pueden ser como tú y como yo. Dios te bendiga, eres uno de ellos si te lo propones.
Sí, Señor, tú estás en el trono. Todo se sujeta a ti, Señor. Toda situación se somete a tu poder. Señor, y declaramos que cualquier circunstancia, problemas, enfermedad, no nos podrán apartar de tu gran amor. No nos podrán separar de tus promesas, porque tú eres fiel y verdadero. Porque lo que tú has dicho se cumplirá, Señor. Nuestros ojos hoy te miran a ti, Señor, que estás en control, que estás en este trono reinando. Declaramos que tú eres fiel. Sí, Señor, tú eres fiel.